Bueno, en esta ocasión queríamos aprovechar el último video de este año para invitarlos por última vez a este diplomado que voy a dar el próximo semestre en el CAP en Guadalajara, que es un diplomado en teoría y crítica cinematográfica. Entonces, en este video no vamos a tratar propiamente el cine como tal, o no vamos a tratar teoría cinematográfica como tal, o crítica cinematográfica como tal, sino que vamos a hacer una introducción a tres falacias fundamentales que, si las dominamos y las entendemos, vamos a poder empezar a hacer una crítica que cada vez sea una crítica más profunda y una crítica más interesante y una crítica más verdadera. Si ustedes recordarán en el video de Hegel que hicimos la vez pasada, si analizamos muy bien todo lo que está arrojado ahí, el primer resultado que nos da todo lo que vimos, antes que a Marx o antes que todas estas teorías críticas, deconstructivas y demás que se van a venir en el siglo XIX y el siglo XX, lo primero que tenemos es una conclusión. Y esa conclusión en la historia de la filosofía se la atribuye a Nietzsche y pasa con el nombre de la muerte de Dios. Pero si hacemos caso a lo que vimos en Hegel, lo que encontramos es que cuando llegamos al fondo de las cosas, al fondo último, a eso que podríamos llamar la verdad o el absoluto, lo que encontramos es que hay una paradoja, o hay una imposibilidad de encontrar una verdad última establecida de donde podamos deducir todo el resto de las verdades. Y en ese sentido, la primera conclusión o la gran conclusión que podemos sacar de Hegel y tal vez de la historia de la filosofía para nosotros es que no hay una verdad. O sea, no hay una verdad en un sentido último, no hay una verdad a la que vamos a poder llegar y a partir de esa vamos a poder casi crear una religión y adoctrinar a todo aquel que llegue y no se la sepa porque es la manera de lograr literalmente de crear un verdadero mundo, de crear una verdadera democracia, de crear unos verdaderos valores, una verdadera moral y todas esas cosas que tratamos de hacer todo el tiempo. Si asumimos que no hay una verdad en ese sentido último, aquí se nos va a abrir una primera cuestión, y esta primera cuestión va a ser estas tres falacias básicas en las que solemos caer cuando no logramos asumir esto hasta el último nivel. Entonces, si logramos entender estas tres falacias, vamos a poder relacionarlo con esto que vimos más técnico, más filosófico en Hegel, de la muerte, la verdad o la verdad establecida como esta paradoja, a un nivel más cotidiano y a un nivel en el que nos enfrentamos todo el tiempo. Nos enfrentamos todo el tiempo cuando tratamos de saber si una película es buena, cuando tratamos de decir si un autor es mejor que otro, cuando tratamos de decir argumentativamente quién tiene la razón sobre un asunto. Entonces, antes de hablar de las tres falacias básicas, lo primero que les quisiera decir es que para mí una crítica siempre tiene que partir de un amor más que de un odio. ¿A qué me refiero? A que si una crítica parte de un interés muy profundo, muy verdadero y muy sincero sobre una cuestión, normalmente esa crítica va a llegar a un nivel muchísimo más interesante que una crítica que parta queriendo hacer una cuestión negativa de lo que está hablando. Y esto lo vamos a entender sobre todo cuando expongamos la última falacia, la del hombre de paja. Pero de principio podemos nada más ver esa experiencia en entrevistas que hemos visto con escritores, en entrevistas que hemos visto con directores. Por ejemplo, yo les pongo un caso que a mí me pegó mucho, que es el caso de Borges. Cuando vi una entrevista con Borges, y Borges está hablando de esos autores que le gustan mucho a él, como Chesterton o demás, si quieren en YouTube pueden buscar la entrevista a fondo que le hacen Joaquín Soler en España, por ejemplo, que dura casi 2 horas, donde habla de muchos de sus grandes gustos y disgustos en la vida. Cuando él te está hablando de esos autores que a él le llegaron al fondo del alma, de Chesterton, de Schopenhauer, de Heráclito, de todos estos grandes nombres de la historia, sean en filosofía, sean en literatura, sean en lo que sea, que a él le pegaron, dice cosas realmente interesantes y realmente muy profundas. Cuando se está hablando de aquellos autores que no le gustaron o que no lo marcaron, normalmente nos dice cosas, a mi gusto, muy tontas. Por ejemplo, yo no podía creer como un autor con ese nivel de erudición y con ese nivel de claridad cuando me habla de estos autores, hablando de García Lorca, para mí uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad. Borges nos dice que Lorca es un poeta menor y que básicamente no hay nada en toda la obra de Lorca que pueda valer la pena. Y la crítica no puede ir mucho más lejos que eso, porque a Borges no le gusta Lorca, y en ese no gustarle Lorca puede ser así de definitivo, puede ser esas palabrotas tan grandes como bajar a Lorca a la basura prácticamente, y no darnos muchísimo más que eso en ese comentario.
En cambio, cuando nos está hablando de alguien que le gusta, que le pegó, que le llegó al fondo del alma, esas críticas normalmente llegan muchísimo más lejos. Y este ejercicio lo podemos hacer con nosotros mismos, cuando estamos hablando de la comida que nos gusta, de los lugares que nos gusta, de las personas que nos caen bien, de las materias que más nos han llamado la atención. Tenemos una riqueza muchísimo más grande de argumentaciones, de contenidos y demás, porque esas argumentaciones y contenidos vienen desde el fondo de nuestra experiencia misma, y acudimos a ese fondo de la experiencia misma para tratar de dar cuenta de esto que nos llegó, de esto que nos marcó. En cambio, lo más normal es que cuando estemos hablando de algo que nos disgusta, simplemente lo que hacemos es recurrir a prejuicios. Y a veces son buenos prejuicios, pero el hecho solamente de que sean prejuicios hace que la cuestión sea menos profunda que lo otro. Por ejemplo, podemos tener un prejuicio que a mí me parece excelente, que es que... No sé si le dibujé bien. No le dibujé bien. Bueno, da lo mismo, es una esvástica. Podemos tener el prejuicio de que los nazis son, de principio, gente violenta, gente racional, y que precisamente por eso el nazismo es algo negativo. Y toda aquella persona que caiga en el nazismo es una persona que es una menos buena persona que una persona que no sea nazista, o es una persona más peligrosa, o es una persona menos humana, o es una persona menos moral, o muchas cosas que podemos colocar en ese prejuicio. Para mí ese es un prejuicio bastante difícil de combatir, porque realmente se me hace un prejuicio bastante bueno cuando recurrimos a la historia de México, o a la historia de Italia, o a la historia de España, o a la historia de Alemania, y vemos esos brotes fascistas, más que hablar de nazistas, muy fuertes. Casi uno no puede encontrar alguna cosa que sea rescatable. Entonces digamos que yo soy un padre de familia y yo le quiero decir a mi hijo que los nazis son malos. Si yo parto de este odio que les decía, o de este desinterés, o de esta crítica negativa, lo único que le voy a decir a mi hijo es que los nazis son pendejos, hijo. Tienes que entender que si tú eres nazi, te vuelves pendejo. O voy a usar algunas argumentaciones de ese tipo. Le voy a decir que los nazis son personas muy violentas. O simplemente le voy a colocar prejuicios, o sea, ya mis pensamientos no muy trabajados a mi hijo, para que lo repita. Y simplemente él va a decir, no, pues es que los nazis son gente mala. Y cuando vea, si es un hijo muy obediente, un nazi en la calle, va a decir, ¡ay, un nazi! Y va a salir corriendo. Pero realmente no va a haber un entendimiento de por qué los nazis son malos. Simplemente va a haber el entendimiento de que los nazis son malos y me tengo que alejar de ellos. Una verdadera crítica o una verdadera enseñanza para el hijo podría ser, por ejemplo, llegar al fondo de la cuestión de un asunto, de un fascismo concreto. Por ejemplo, en el caso de Alemania nazi, el hecho de que los judíos no eran seres humanos. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo en una crítica verdadera, hacer una crítica verdadera al nazismo que lo trascienda y que se le inculque en lo más fondo de sí mismo? Pues lo más honesto sería literalmente no tratar de inculcarle un prejuicio, es decir, no decirle los nazis son malos, sino tal vez combatir el fondo de ese prejuicio, es decir, buscar a una comunidad judía y mostrarle el humanismo que hay dentro de esa comunidad judía, o mostrarle los valores humanos o los valores profundos que tienen esas personas y que los nazis en sus mismos prejuicios están ignorando. De esa manera el hijo no se quedaría con la idea el nazi es malo, sino con lo que se quedaría sería con esa enseñanza de que cuando llegue un nazi y le diga es que los judíos son como ratas, él recuerde esa experiencia que tuvo con los judíos y diga, no, pues o sea, yo conozco judíos que no son como ratas. Y eso mismo puede aplicar para los negros o puede aplicar para cualquiera de los prejuicios muy comunes que hay en la sociedad. Las mujeres son tontas, los negros huelen feo, los filósofos se mueren de hambre, los músicos son holgazanes. Todos esos prejuicios, si los queremos combatir al nivel de la crítica negativa, simplemente estamos combatiendo prejuicios con prejuicios. Tendríamos que ir al fondo mismo de donde ese prejuicio está surgiendo para que esa crítica pudiera ser verdaderamente constructiva. Entonces lo primero que quisiera dejarles claro es eso, que cuando nosotros tratamos de combatir el odio con odio, o el disgusto con más disgusto, normalmente nos quedamos en ese, o muy seguramente nos vamos a quedar en ese espacio superficial, en ese espacio donde no estamos llegando a ningún lugar, donde no estamos profundizando. Y lo primero que les diría, entonces, siempre traten de hacer críticas de lo que les interesa, de lo que les mueve, de lo que les pega, de lo que les llega,
porque es de eso de lo que van a poder hablar profundamente. De todo aquello que no les interesa, pues no le dediquen tiempo para criticar, precisamente pasen de ello. No significa que les tiene que gustar todo, pueden disgustarle muchas cosas, pero no tienen por qué perder el tiempo haciendo críticas de lo que no les gusta. Al revés, emociónense, hagan críticas de los que les gusta y revívanlo una y otra vez. Es mejor para ustedes y mejor para el que los va a leer. Eso es a nivel de existencial, por así decirlo, al nivel de la enseñanza de vida, pero ahora vamos a ponerlo a un nivel un poquito más técnico. No vamos en este video a entrar en términos tan filosóficos, sino vamos a deducir de cosas que pasaron en la filosofía, aplicaciones muy prácticas que pueden tener. Las falacias se pueden definir de muchas maneras, pero en general una falacia se refiere a un pensamiento mal construido, un pensamiento ilógico, un pensamiento tonto. Una falacia, más que hablar de un juicio, más que hablar de una opinión, habla de la manera en que esa opinión es construida, porque la falacia está tratando de llegar a una construcción mal hecha. Yo suelo dividir estas falacias en tres básicas que nos pueden servir mucho para argumentar sobre feminismo, sobre fascismo, sobre todos estos temas que están muy álgidos en nuestro tiempo y que nos sirven para poder comenzar una discusión interesante. Estas tres falacias les podemos llamar a una la falacia de autoridad, a otra la falacia de multitud y a otra le podemos llamar el hombre de paja. Ninguno de estos nombres es un nombre oficial. Probablemente falacia de multitud es un nombre que sí se encuentren así como técnicamente en algunos manuales de lógica y demás, pero en general son tres divisiones que encuentro donde podemos englobar muchas falacias. La de autoridad se la suele encontrar como ad verecundiam, si no me falla, pero si les interesa ver toda la lista de falacias, pues durante la escolástica, durante la Edad Media se discutieron por casi 1000 años, entonces hay una lista tremenda de falacias, de estructuras de las falacias y de cómo detectarlas. Pero estas tres palabras que no son técnicas, o estos tres conceptos de falacia de autoridad, falacia de multitud y el hombre de paja, nos sirven para englobar muchas de ellas y bajarlas a un nivel muy práctico. Para esto, les recuerdo, tenemos que tener muy presente el video de Hegel, porque lo que estamos aquí es parándonos encima de la conclusión que tuvimos de ese video. Y la conclusión, como les dije al inicio de este video, es que no hay una verdad última. Puede haber cosas correctas, incorrectas, desde una perspectiva moral o desde una perspectiva de creencias, pero una verdad última así establecida a la que tengamos que llegar todos, no la hay. Por tanto, ¿qué sería, para empezar, la falacia de autoridad? La falacia de autoridad consiste en creer que algo es verdadero por quien lo dice o por desde dónde lo dice. No por qué lo dice, sino quién y desde dónde. No sé si no les ha pasado que comienza una conferencia y llega alguien a decirles, oh, yo soy el doctor Bastidas en este caso, ¿no? Y no solo soy doctor, sino que soy SNI número 1 y llevo 20 años investigando sobre Hegel. Y de hecho hice mi doctorado en Hegel siendo discípulo de José Gauss en México y por tanto tuve un acceso directo a un Hegel muy profundo y empezar a llenarles de un currículo muy grande para de esa manera sostener la argumentación que estoy haciendo. Porque a partir de todo eso les digo, pues yo, con todo eso, les puedo decir que lo que les digo de Hegel es verdad. Es decir, si ustedes están entendiendo, lo que estoy tratando de hacer en este momento es, a partir de mis títulos, a partir de dónde estudié, a partir de quién soy, por así decirlo, y sobre todo quién soy con el pecho alzado, tratar de defender mi argumentación. Pero esto es una falacia, porque ya sabemos que todo mundo se puede equivocar, hasta el mejor cocinero se le queman los frijoles, y el hecho de tratar de defender un argumento por quién es el cocinero y no por cómo saben los frijoles, lo que hace es que muchas tonterías o que muchas malas argumentaciones se sostengan solo a partir de un prejuicio. El prejuicio por considerar que soy doctor
o por considerar que soy investigador, o por considerar de que estudié en la Sorbona, yo ya tengo más razón en lo que digo que alguien que estudió en la UDG, o que alguien que estudió en la UNAM, o que alguien que estudió solo la preparatoria. Y todos nos hemos encontrado a alguien en un camión, o a alguien en una esquina, o en alguna parte que tal vez no estudió la preparatoria, o tal vez terminó solamente la primaria, pero lo que nos dice tiene un peso. A veces le llamamos la sabiduría de la experiencia, la sabiduría de la vejez, pero tiene un peso que logra transformar toda nuestra visión de las cosas. Lo que nos indica la falacia de autoridad es eso, que hay que buscar ese peso, esa transformación de la visión de las cosas en las argumentaciones. No quién las dice y desde dónde las dice, sino cómo lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice. ¿De qué nos sirve o cómo nos ayuda eso que está diciendo? Y eso significa que probablemente un doctor tenga una mayor facilidad, un doctor en Hegel que le ha dedicado 40 años de su vida a Hegel, para explicarnos un gran Hegel, que alguien que solo lo ha leído una vez o dos veces. Pero no es por el hecho de haberle dedicado 40 años a Hegel o haberlo leído una o dos veces que una argumentación es mejor que la otra, sino por la argumentación misma, por esa capacidad que tiene la argumentación de cambiarnos la perspectiva. La segunda falacia de la que vamos a hablar es la falacia de multitud. Y esta es una falacia tal vez más cotidiana todavía, mucho más común, muchísimo más establecida, y más fácil de comprender. Y esta falacia se corresponde con creer que una argumentación es mejor, o una argumentación es más sólida, o una argumentación es más profunda, más verdadera o más potente, porque más gente la diga. Es decir, no sé, por ejemplo, en el tiempo donde había esclavitud, aquellas personas que decían que los negros sí tenían derechos, si eran seres humanos hechos y derechos, si podían, incluso si se les daba la educación correcta y si se les daba la oportunidad de vida, sobre todo, tanto económica como social, de estudiar, podían incluso ganar un premio Nobel. Aquellas personas en ese tiempo eran consideradas tontas, o por todos aquellos que caían en la falacia de multitud, porque decían, es que date cuenta que para todo mundo es evidente que los negros son tontos. Tú eres el único que no lo ve. Por tanto, tú eres el que está mal. Y si se dan cuenta, no estamos argumentando ahí. Estamos apelando a una multitud, estamos apelando a una mayoría para decir que algo es verdadero. Y eso lo solemos hacer mucho en cuestiones morales o en cuestiones sociales. También, es decir, por ejemplo, un mito muy común de nuestra época es que las mujeres no saben manejar. Y dicen, no, es que mira, yo tengo a mi prima, y yo tengo a mi tía, y yo tengo a mi hermana, y la verdad es que yo las quiero mucho, pero pues hay que aceptar la verdad, no saben manejar, y es porque son mujeres, las mujeres no saben manejar. Y solemos apelar en ese momento a una experiencia constante que tenemos, a decir, es que todas las mujeres que conozco son así, y todas las mujeres que mi primo conoce son así, y todas las mujeres que mi tío conoce son así. Por tanto, puedo concluir que todas las mujeres son así. Estoy apelando a esa multitud, estoy apelando a esa cantidad para sostener un argumento. Cuando el verdadero argumento tendría que dar cuenta de por qué las mujeres realmente no supieran manejar. O sea, si uno quiere decir es que las mujeres no saben manejar, tendría que ir hasta el fondo mismo de explicar por qué esa cuestión pasa de esa manera y no simplemente repetir un prejuicio y porque se ha repetido mucho asumir que es verdad. ¿Se dan cuenta? Y esto es algo tan profundo que incluso muchos estudios caen en eso. Si uno lee estudios de psicología, muchos estudios quieren defender así científicamente, con unas comillotas grandes, que, no sé, incluso que las mujeres no son menos buenas manejando que los hombres, apelando a esto, a falacias de multitud, a un prejuicio que se repite mucho, y como se repite mucho, hacemos grafiquitas y decimos, no, pues se nos presentó que el 88% de los casos es así, por tanto ya dimos cuenta del asunto y ya lo resolvimos.
Pues no, porque no se trata de cuantificar, no se trata de establecer porcentajes para definir que un asunto es verdadero o falso, sino se trata de qué tan profunda, qué tan completa, qué tan verdadera es esta argumentación en el sentido de qué tanta posibilidad nos da de entender las cosas y no simplemente estar repitiendo un dato tras otro. La tercera de las falacias, y esta se ha vuelto muy común, sobre todo en la época de las redes sociales, es una que podemos denominar el hombre de paja, se le suele decir así. Y esto viene de que ustedes saben que se utilizan hombres de paja para espantar a los pájaros o espantar a diferentes criaturas de las zonas agrícolas, de los campos agrícolas. Utilizan este hombre de paja que finge ser un ser humano, pero no es un ser humano, para que las criaturas se confundan y no se acerquen a los plantíos. La falacia hereda ese nombre, o le podemos dar ese nombre a la falacia, porque es algo muy común que hacemos cuando queremos ganar un punto solo por ganar un punto. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos enfrentándonos, digamos así, como si fueran boxeo, pero un boxeo intelectual, cuando estamos enfrentándonos con argumentaciones con otra persona, y yo digo A, y la otra persona dice B, y nos ponemos a pelear A y B, cuando yo no logro ganarle el punto porque su argumentación es igual de sólida que la mía, pero quiero a la fuerza ganarle el punto, lo que suelo hacer es agarrar su argumentación, transformarla en otra cosa que no dijo y pelearme contra esa otra cosa que él no dijo. Es decir, como si a mí me invitan a una junta de trabajo y yo digo, yo preferiría que fuera a las 11 de la mañana porque no me gustan las juntas tan temprano, y otra persona dice, es que lo que está diciendo él es que es un flojo y que no le gusta levantarse temprano, entonces como no le gusta levantarse temprano no es capaz de llegar a una junta. Yo no dije eso. Yo dije que no prefería una junta tan temprano, no dije por qué. El otro puede decir, no, pues es que yo te estoy leyendo las intenciones, la verdad, y yo estoy diciendo lo que tú no te atreves a decir. Pues no, yo no dije eso, y estás transformando mi argumentación en una cosa que no dije, porque esto lo puedes vencer muy fácil. Porque dices, pues es que eres un flojo y nada más, ya te cancelé la argumentación y te vencí. Y esto lo solemos hacer mucho con temas, por ejemplo, como el feminismo. Si uno entiende bien a lo que se refiere el feminismo, y no estoy hablando que todas y todos los feministas lo entiendan, pero si entendemos muy bien a lo que se refiere el feminismo, incluso en un nivel muy básico como el que nos propone el movimiento He for She, donde tenemos a Emma Watson que dio un discurso muy bueno, también lo pueden buscar en YouTube. Si queremos entender el feminismo a ese nivel muy básico, el feminismo no habla de que las mujeres sean superiores a los hombres, o que los hombres sean malos por naturaleza, o nada por el estilo. Entonces nos solemos encontrar, y a esto le podemos poner una falda para distinguir, aunque sea sexismo, si lo quieren ver así, pero nada más estamos haciendo una caricaturización de lo que pasa en redes sociales. Tenemos a una persona posteando, en este caso esta mujer, posteando algo sobre un artículo sobre feminismo, y este hombre diciéndole, es que lo que tú que estás queriendo es que se acaben las familias, o que los hombres tengan menos derechos que las mujeres, o que los hombres acepten que son inferiores a las mujeres. Y ustedes se meten a los comentarios de cualquier video que esté tratando de feminismo y se van a encontrar infinitos ejemplos de esto. Ahorita no les puedo resumir todos los ejemplos, pero cualquier video que busquen, en esos ataques de odio se van a encontrar unos ejemplos increíblemente absurdos. Pues lo que hacen es efectivamente eso, la persona está diciendo una cosa y como no quiero atacarle su punto porque no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento, no tengo la profundidad para poder tumbarle su punto, lo que hago es que transformo lo que dice en otra cosa que no está diciendo, ya eso es a lo que venzo, digo. Pues es que si eso es el feminismo, si el feminismo es estar cortando testículos a diestra y siniestra por la calle, pues yo no soy feminista y nadie inteligente es feminista. Pues yo diría lo mismo, si el feminismo es estar cortando testículos de medio de la calle, nadie inteligente es feminista. Pero precisamente no es eso de lo que se trata el feminismo. Y es un hombre de paja el tratar de transformar el feminismo en esa otra cosa que no es para decir,
ya resolvimos el asunto. Nos dimos cuenta que nadie inteligente es feminista. Cuando de verdad tumbar los argumentos verdaderamente feministas, yo no podría, yo por eso me declaro feminista, pero habría que tener una profundidad extremadamente profunda para poder llegar al fondo del argumento y demostrar que ese argumento es falso. Por eso esto es una falacia, porque hacer esto ya de principio es una mala argumentación. Y el poder de la cuestión paradójica de las falacias, o no es paradójica, sino una cuestión curiosa de las falacias, es que eso no significa que el que esté aplicando una falacia no tenga la razón. Uno puede tener una muy buena unas muy buenas convicciones. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, peleándome con un nazi, por así decirlo, vamos a ponerle así, a ver si ahora sí me sale. Sí me salió. Si estamos peleándonos con un nazi, yo puedo decir, es que este hombre tiene la razón. Pero el que él tenga la razón, el que esté humanista, el que esté defensor de los derechos humanos, el que esté defensor de unos valores que yo creo que son mejores, y yo vea que él tiene la razón, no significa que no necesariamente esté cayendo en falacias. Es decir, puede que aunque él tenga la razón, lo que esté haciendo es, por su incapacidad para argumentar, esté constantemente tratando de combatir los argumentos de la otra persona por medio de falacias. Y eso es lo que no se vale. Este video es introductorio precisamente por eso, porque antes de empezar a hablar de cómo se compondría una buena crítica, ni siquiera definir qué significa la palabra crítica, antes de cualquiera de esas cosas, nos tienen que quedar claro tanto lo que salió en el video de Hegel como estas tres falacias, porque eso es muy común, es muy sencillo caer en ellas. Todo el tiempo probablemente todos hemos caído en muchas de ellas, en muchos momentos de nuestra vida. Solo hay que recordar algún momento en donde quisiéramos ganar una argumentación a la fuerza y por ganar esa argumentación a la fuerza ya hemos recurrido a cosas que nosotros sabemos que son falsas, pero no importa porque queríamos ganar el punto. Pues no cayendo en estas falacias, detectándolas a las argumentaciones de otros y en las argumentaciones nuestras, ya vamos construyendo este primer paso, como esta tierra sembrada donde después vamos a poder colocar, más bien esta tierra limpia, donde después vamos a poder colocar las semillas de lo que va a ser una buena argumentación. Pero de principio, si esta tierra no está limpia, si caemos en estas falacias, por más que la sofistiquemos, por más que saquemos un doctorado, por más que nos dediquemos 40 años al asunto, si todo lo construimos encima de falacias, a final de cuentas lo que vamos a hacer no va a ser más que una mala argumentación. Y pues con esto vamos a terminar este video y los quiero invitar de nuevo a este diplomado de Teoría y Crítica Cinematográfica. Esto es simplemente la introducción de lo que va a ser el diplomado. En el diplomado sí vamos a tratar propiamente cómo se construiría, desde mi perspectiva, una verdadera crítica cinematográfica y una verdadera teoría cinematográfica. Pero si no nos quedan claras estas tres falacias, incluso pueden caer en una falacia con respecto a mí, que solo por el hecho de que yo lo diga y por el hecho que me hayan visto en YouTube o porque me hayan visto en un video, me estén dando la razón. Y yo lo que quiero es que no me den la razón porque lo estoy diciendo yo, o porque lo estoy diciendo en un video, porque lo estoy diciendo que estudié filosofía, sino quiero que me den la razón porque a ustedes les hace sentido lo que estoy diciendo. Y precisamente de esa manera vamos a saltar una falacia de autoridad ahí. Bueno, muchísimas gracias.